¿La muerte más trágica de toda la Biblia? ¿La más violenta? ¿La más cruel? ¿La más simbólica? Hoy te traigo una historia que te va a perseguir mucho después de que termine este video. Una reina, un poder sin límites, una caída brutal y un final tan impactante, tan inesperado, que muchos aún hoy no pueden creer que esté escrito en las páginas sagradas. Hoy vamos a hablar de Jezabel, reina de Israel, mujer de poder y figura de una de las historias más oscuras jamás escritas. Pero espera, esto no es solo una historia antigua, es una advertencia, un enigma, una sentencia que sigue resonando con fuerza milenios después. ¿Quién fue realmente Jezabel? ¿Una reina malvada y despiadada? ¿O una mujer que se atrevió a desafiar a los hombres más poderosos de su tiempo? ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué clase de actos sellaron su destino? ¿Y por qué nadie fue capaz de detener lo que estaba por venir? ¿Qué llevó a Jezabel a ese destino? ¿Qué clase de actos pueden sellar un final tan oscuro que ni siquiera sus restos pudieron ser enterrados como los de una reina? Lo cierto es que su final no fue como ningún otro. Fue más que muerte. Fue un castigo. Fue un espectáculo. Fue profecía cumplida de una forma que no vas a creer. Y cuando creas que ya sabes hacia dónde va esta historia, te prometo que no será así. Lo que le ocurrió no se parece a nada que hayas escuchado antes. ¿Por qué alguien terminaría así? Quédate hasta el final, porque la forma en la que terminó su vida es algo que no esperas. No es solo extraña, es brutal, es simbólica, es casi poética. Lo que estás a punto de descubrir te va a dejar con la piel helada. Y quizás, solo quizás, empieces a preguntarte si el verdadero mal estaba solo en ella. Suscríbete. Parte 1. ¿Quién fue Jezabel realmente? Antes de su caída, antes del escándalo, antes de convertirse en el nombre que nadie quería pronunciar. Jezabel era una reina, pero no cualquier reina. No una figura decorativa, no una esposa pasiva. Jezabel era fuego. Hija de un rey extranjero, creció rodeada de oro, rituales antiguos y dioses que no eran los del pueblo de Israel. ¿Quién era realmente esta mujer que conquistó el trono de Israel sin empuñar una espada? ¿Cómo una princesa fenicia terminó casada con el rey Acab, gobernando desde el corazón del reino elegido por Dios? ¿Fue amor o fue política? ¿Una alianza o una invasión silenciosa? Una cosa está clara: Jezabel no se adaptó al reino, el reino se adaptó a ella. Construyó templos, impuso su fe, protegió a los profetas de Baal, y no tuvo miedo de enfrentarse directamente al Dios de Israel. ¿Fue eso valentía o fue arrogancia? ¿Fue una mujer fuerte e independiente en un mundo de hombres, o una manipuladora despiadada que jugó con el destino de todo un pueblo? La historia, contada por sus enemigos, dice que Jezabel corrompió a Israel, que introdujo idolatría, sangre y oscuridad. Pero, ¿y si no fue tan simple? ¿Y si Jezabel no fue solo una amenaza, sino un símbolo? ¿Qué temían realmente de ella? ¿Su fe? ¿Su inteligencia? ¿Su poder? ¿Fue Jezabel un monstruo? ¿O una mujer que rompió todas las reglas en el peor lugar y en el peor momento? Lo cierto es que Jezabel no solo desafió a los hombres, también desafió a los profetas, y eso tendría consecuencias que nadie imaginó. Parte 2. Sus crímenes. ¿Culpable o condenada de antemano? Jezabel no se conformaba con el papel tradicional de reina. No se limitaba a estar detrás del trono. Ella era el poder detrás del poder. Influenciaba decisiones, dirigía cultos paganos, desafiaba normas, y no le temblaba la mano para ejecutar lo que fuera necesario para mantener el control. Uno de los episodios más oscuros y más polémicos de su historia es el caso de Nabot, un hombre aparentemente insignificante, dueño de una simple viña. El rey Acab la quería.
Nabot se negó. ¿Por qué? Porque sus tierras eran herencia familiar, algo sagrado. El rey se frustró, y Jezabel intervino. No lo convenció, no lo sobornó, no negoció, lo destruyó. Organizó un falso juicio, inventó testigos, acusó a Nabot de maldecir a Dios y al rey. ¿Y el resultado? Nabot fue ejecutado como un criminal, y la viña pasó a manos del rey. ¿Fue esto un simple acto de codicia? ¿O un movimiento frío, calculado, propio de alguien que veía a la ley como un tablero de ajedrez y a las personas como fichas prescindibles? Pero aquí está lo más inquietante. ¿Realmente Jezabel hizo algo que los demás no hicieran? ¿O simplemente no se molestó en esconderlo? Sus enemigos escribieron que ella introdujo la idolatría en Israel, que contaminó el culto al Dios verdadero con ritos paganos, que mató a profetas, que pervirtió el corazón del rey. Pero, ¿cuánto de eso era condena espiritual y cuánto era miedo político? ¿Era Jezabel una hereje? ¿O simplemente una reina extranjera con una religión diferente en un territorio hostil que nunca la aceptó del todo? ¿Y si los crímenes de Jezabel fueron también su forma de supervivencia? ¿Y si la violencia era su única arma frente a un pueblo que nunca la quiso en su trono? Es fácil llamarla malvada cuando conocemos el final de su historia. Pero, ¿y si hubiéramos escuchado su versión? ¿Fue culpable o fue condenada desde el principio por atreverse a jugar en un mundo que no estaba diseñado para mujeres como ella? La Biblia no responde con matices, pero la historia, la verdadera historia, nunca es blanco y negro. Y cuanto más te acercas a Jezabel, más incómodo se vuelve ese juicio. Parte 3. El profeta Elías y la profecía del fin. En medio de todo el caos que Jezabel sembraba, o eso aseguraban sus detractores, hubo una figura que se alzó como su opuesto natural: Elías, el profeta de fuego, un hombre temido por reyes, respetado por el pueblo y odiado por Jezabel. Elías no hablaba en nombre propio, decía hablar por Dios, y su mensaje era claro: Jezabel debía caer. Pero, ¿por qué ese enfrentamiento se volvió tan personal? ¿Por qué entre todos los enemigos del profeta, Jezabel fue la que provocó su furia más ardiente? ¿Fue solo por la idolatría que ella promovía? ¿O había algo más profundo? ¿Una guerra espiritual o una batalla política disfrazada de religión? Cuando Elías vio cómo Jezabel manipuló la ley para matar a Nabot, algo cambió. Ya no solo la consideraba una amenaza, la vio como un punto de quiebre para Israel, como la encarnación del desvío moral y espiritual del reino. Y entonces profetizó. No discutió con ella, no la confrontó directamente, solo lanzó una sentencia que, en ese momento, parecía absurda, una promesa de destrucción, un final anunciado con palabras oscuras, llenas de símbolos, una profecía que no decía cuándo, ni cómo, pero que llevaba la carga de un destino ineludible. ¿Qué sintió Jezabel al oírla? ¿Risa? ¿Desdén? ¿O un miedo profundo que nunca se atrevió a mostrar? Lo cierto es que, tras aquella profecía, Elías desapareció. Jezabel seguía en el poder. El trono seguía firme. La sangre seguía corriendo. Pero en las sombras, algo ya había comenzado a quebrarse. Porque si algo tiene el juicio divino en las Escrituras, es que nunca llega cuando lo esperas. Y cuando llega, no se parece a nada que puedas imaginar. ¿Fue la profecía de Elías una advertencia o una condena sellada? Y si fue justicia, ¿por qué tardó tanto? ¿Por qué parecía que Jezabel seguía invicta, intacta, intocable? A veces, el silencio no es paz, es la calma antes del desastre. Y cuando el destino finalmente se cobró su deuda con Jezabel, lo hizo con una violencia tan grotesca, tan inesperada, que ni el profeta lo hubiera podido narrar con palabras. Parte 4. Jehú, el ejecutor del juicio. Pasaron los años. Jezabel envejecía, pero el trono seguía firme.
Elías había desaparecido. La profecía seguía flotando en el aire, como una amenaza olvidada, como una tormenta que nunca terminaba de llegar. Y sin embargo, algo en el reino había cambiado. Israel estaba al borde del colapso. El pueblo murmuraba. El caos se sentía bajo la superficie. Y en ese momento, cuando nadie lo esperaba, apareció Jehú, un comandante militar, ambicioso, implacable, elegido por el profeta Eliseo, el sucesor de Elías, no solo para reinar, sino para ejecutar una misión divina. Pero, ¿era Jehú un elegido de Dios o simplemente un instrumento de sangre? ¿Un héroe o un verdugo disfrazado de justicia? La Biblia no lo presenta como un rey cualquiera. Su ascenso fue violento, rápido, brutal, un golpe de estado, una rebelión, una purga. Jehú no venía a sentarse en el trono con diplomacia. Venía a limpiar el reino, con fuego, espada y juicio. Y entre todos los objetivos de su campaña sangrienta, uno brillaba con un resplandor especial: Jezabel. La reina seguía en su palacio, en la ciudad de Jezreel. Ya no era joven, pero aún conservaba el poder, el orgullo, y algo más, la arrogancia de quien no teme al destino. Cuando Jezabel supo que Jehú venía, no huyó, no se escondió, no suplicó, se maquilló, se arregló, se asomó por la ventana, como si supiera que el telón estaba a punto de caer. ¿Por qué? ¿Por orgullo? ¿Por desafío? ¿Por dignidad? ¿O porque sabía exactamente lo que iba a pasar? Jehú no venía solo. Venía con sangre en las manos, con la profecía de Elías en los labios, y con la convicción de que lo que iba a hacer no era venganza, era justicia. Pero aquí está lo extraño, lo inquietante. Todo sucede rápido, demasiado rápido. No hay juicio, no hay palabras finales, no hay defensa, solo una orden, un gesto, y en segundos, todo termina. ¿De verdad eso era justicia? ¿Eso era cumplimiento profético? ¿O algo más humano, más oscuro, más salvaje? Y aquí es donde la historia se desgarra por completo, porque lo que ocurrió en ese instante, lo que hicieron con Jezabel, supera todo lo que podrías imaginar. Y sin embargo, ya estaba escrito. Parte 5. El final que nadie imaginó. Jehú llega a Jezreel. El polvo se levanta tras los caballos. El aire es tenso. Todo se detiene. En lo alto de la muralla del palacio, Jezabel observa. No con miedo, no con lágrimas, con la mirada de alguien que no se arrodilla, ni siquiera frente al juicio final. Se ha maquillado, se ha vestido como reina, no porque quiera seducir, sino porque quiere morir como lo que siempre fue, un símbolo. Jehú la mira. Ella le lanza una última provocación, una frase cargada de ironía, de historia, de desafío. Y en respuesta, Jehú no la enfrenta, no le habla, solo da una orden, fría, breve, letal. Tírenla desde allí. Los eunucos obedecen, y en un solo movimiento, la reina cae. Desde lo alto, cae con violencia. Su cuerpo se estrella contra el suelo, se rompe, sangra, y la tierra tiembla con el eco de una profecía cumplida. Pero no termina ahí. Jehú no se detiene. Entra al palacio, come, bebe, como si nada hubiera pasado. Y cuando finalmente ordena que alguien recoja el cuerpo para enterrarlo, porque era hija de rey, dice, casi como un gesto de piedad tardía: los sirvientes salen, y lo que encuentran no es un cadáver, no hay cuerpo, no hay rostro, no hay manos, solo restos, solo huesos, porque mientras él comía, los perros se la llevaron. Sí, los perros, tal como Elías había profetizado años atrás. En el campo de Jezreel, los perros devorarán la carne de Jezabel. No fue solo una muerte, fue un acto de exterminio simbólico, un mensaje brutal. Jezabel no tendría tumba, no tendría honra, no quedaría ni su sombra. El juicio no fue solo físico, fue histórico, fue eterno. Y aquí viene la última pregunta que nadie se atreve a responder.
¿Realmente merecía ese final? ¿O fue el precio de haber vivido sin miedo, en un mundo hecho para callar a las que no obedecen? ¿Fue castigo divino o justicia moldeada por el odio de los hombres? Jezabel murió sin funeral, pero su historia nunca dejó de hablar. Cierre final. El eco de una reina sin tumba. La historia de Jezabel no termina con su muerte. No termina con su cuerpo despedazado. No termina con los perros. Porque Jezabel, con toda su oscuridad, su poder, su desafío, sigue viva en la historia, en el juicio colectivo, en el miedo que todavía inspira su nombre. Una reina sin tumba, un símbolo que incomoda, una mujer que fue pintada como villana, pero que quizás, solo quizás, fue mucho más que eso. Y ahora que lo sabes todo, ¿estás tan seguro de quién fue el verdadero monstruo? ¿Fue Jezabel la perversa reina pagana que desafió a Dios? ¿O fue el mundo el que no estaba listo para una mujer que no pidió permiso para gobernar? Cuéntame, ¿crees que merecía ese final? ¿Fue justicia o fue una ejecución profética marcada por el odio? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con alguien que crea conocer la Biblia y hazle esta pregunta. ¿Te atreves a mirar a Jezabel más allá del mito? Y si quieres más historias como esta, duras, reales, llenas de misterio y verdad, suscríbete al canal, porque esto solo es el principio. Nos vemos en el próximo misterio bíblico.